Buenas tardes, compañeros, o buenas tardes, profesor. Para empezar, en el caso, simplemente explicar brevemente qué son los modos de adquirir el dominio. Nuestro derecho civil y en todos los derechos civiles, los modos de adquirir el dominio son formas en las que la ley reconoce que una persona llega a ser propietaria de un bien. Algunos de estos modos son la ocupación, la prescripción o la tradición. En nuestro caso, surge de un conflicto porque una persona que dice y afirma haber adquirido el dominio mediante la tradición, mientras la otra sostiene que el dominio no se perfeccionó correctamente. Por eso, conocer los modos de adquirir el dominio nos permite analizar si la tradición fue válida y si y corresponde aplicar mecanismos de defensa de la propiedad. Este tema será mejor abordado por mis compañeros. Gracias. Muchas gracias. Continuando con el análisis de este caso, me corresponde a mí profundizar acerca de la tradición como el método de adquirir el dominio que el día de hoy estamos defendiendo. Es imperativo entender que la tradición no es un simple traspaso físico, sino una convención jurídica de alta relevancia, que al cumplirse extingue el derecho del tradente y nace el deber de un nuevo adquirente. Para que la tradición tenga validez en este conflicto es necesario que sus componentes básicos se presenten simultáneamente. En primer lugar, la presencia de un título de traslación de dominio, que puede ser una permuta o una complementa o que actúa como una causa jurídica. En segundo lugar, lo más importante en esta discusión es la voluntad. Por un lado está la facultad y el propósito de quien transfiere el dominio, y por otro lado la habilidad y la intención de quien lo recibe. En la situación planteada sostenemos que el consentimiento fue libre de vicios y en consecuencia el acto jurídico es completamente efectivo. Ahora, la contraparte suele sostener que el dominio no se ha perfeccionado. Sin embargo, el derecho civil es claro. Una vez que se realiza la entrega, ya sea real o simbólica, inmuebles o mediante la inscripción del registro de la propiedad en caso de que sean inmuebles, el dominio se pasa ipso iure, no solo ante una mera expectativa de derecho, sino ante el cumplimiento real consolidado. Si el título es válido y la solemnidad de la entrega se ha cumplido, el dominio se ha quedado radicalmente en el patrimonio del adquirente de forma irrevocable. Bueno, negarle validez a esta tradición sería atentar contra la seguridad jurídica y la autonomía de la voluntad. El dominio sí se perfeccionó porque estos cumplieron con los requisitos de la forma y del fondo que exige la ley. Para entender las objeciones de esta postura, le doy paso a mi siguiente compañero, quien presentará los contraargumentos sobre la invalidez de este acto. Gracias. Bueno, mi contraargumento se centra principalmente en la ineficiencia de la tradición debido a la falta de facultad del tradente, lo que esto invalida el modo de adquirir y habilita mecanismos de defensa de la propiedad. De acuerdo con el artículo 687 del Código Civil, el tradente debe tener la facultad para transferir, es decir, ser el legítimo propietario y estar autorizado legalmente. De lo contrario, opera el principio derivado del artículo 1464, que impide la transmisión de un derecho mayor al poseído. En el caso hipotético, si el tradente no era el dueño pleno, por ejemplo, por un título nulo o anulable debido a dolo, error o simulación, según el artículo 1461 y 1470, la tradición no perfecciona el dominio, dejando al adquirente en una mera detentación precaria sin derecho real. En consecuencia, esto procede a la defensa de la propiedad mediante acciones como la reivindicatoria, según el artículo 937, que permite al verdadero propietario recuperar la cosa de quien la posee sin título legítimo o acciones posesorias. Para repeler perturbaciones inmediatas, esto se respalda por el derecho constitucional a la propiedad. Esta ineficiencia no solo anula la adquisición, sino que expone al adquirente de mala fe a responsabilidad de daños y perjuicios. Siguiendo con lo señalado por mi compañero, quien ha cuestionado la validez de la tradición en el caso planteado, es importante señalar que cuando un modo de adquirir el dominio no se perfecciona conforme a la ley, el ordenamiento jurídico activa mecanismos
de defensa de la propiedad. En el caso hipotético analizado, si la tradición invocada no cumple con sus requisitos esenciales como la entrega válida del bien o la voluntad de transferir el dominio o tratándose de un inmueble en la inscripción en el registro de la propiedad, no se produce el traspaso del dominio. Frente a esta situación, el propietario legítimo no queda indefenso, ya que para eso está el derecho civil, el cual reconoce diversas acciones para proteger sus derechos de la propiedad. La más importante es aquella que permite al propietario que no posee el bien recuperar la cosa de quien la tiene sin ser el dueño. Asimismo, el ordenamiento contempla otras acciones de defensa, como la acción negatoria, que sirve para rechazar la existencia de derechos que un tercero pretende ejercer sin fundamento, la acción demarcatoria, destinada a fijar los linderos entre propiedades, y las acciones declarativas, que permiten obtener un pronunciamiento judicial que reconozca el derecho de la propiedad. En conclusión, la defensa de la propiedad cumple una función esencial en el derecho civil, ya que garantiza que el dominio solo sea protegido cuando ha sido adquirido conforme a la ley, asegurando la seguridad jurídica y evitando que alguien mantenga un bien sin un título válido. Muchas gracias.